¿Alguna vez has oído hablar de los ángeles caídos? ¿Alguna vez te has preguntado acerca de la intrigante historia de los gigantes Nefilim? ¿Te has preguntado si en la actualidad están mostrándose? Sin lugar a dudas, este pasaje nos muestra lo terrible de este tipo de demonios y lo que son capaces de hacer. Ahora, el hecho de que haya tantas interpretaciones de Génesis 6 significa que mucha gente se ha equivocado y que están equivocados, ya que hoy abunda una serie de interpretaciones sobre esto, llevando incluso al misticismo y a la fantasía. Pero solo hay una interpretación adecuada. Sabemos que existen muchos misterios detrás de este pasaje, pero te será útil saber que la mayoría de los puntos de vista que abundan en la actualidad han llegado mucho después de lo que se sostenía y de lo que se impartía en la iglesia cristiana, desde los primeros siglos pasando por la historia y a través de eruditos bíblicos que también sostenían solo un significado y que es muy diferente a lo que te contaron. Veamos lo que nos dice este pasaje. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Desde los primeros cristianos de la iglesia, hasta muchos siglos después, todos veían esta interpretación refiriéndose a los hijos de Dios como ángeles. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que había cierto tipo de ángeles que fueron encarcelados, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Dios tomó a estos ángeles que pecaron y los puso en el turbio abismo de los ángeles caídos, que es la prisión de los espíritus. Ahora, estos no fueron cualquier tipo de ángeles, sino que Judas nos da una mayor claridad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los ángeles que no conservaron su propio dominio, sino que abandonaron su morada adecuada, la Biblia dice que son mantenidos en cadenas eternas. De ellos hay algunos que están temporalmente atados, pero estos están atados de forma permanente. ¿Y cuál fue su pecado? Ellos no conservaron su propio dominio. Ellos abandonaron su morada, tal como sucedió con Sodoma y Gomorra, y las ciudades cercanas, ya que estos demonios, de la misma manera que Sodoma y Gomorra, se entregaron a la inmoralidad. Pornea en el hebreo, que significa una grave inmoralidad. Ellos fueron tras carne extraña. Curiosamente, el mismo pecado que se está propagando con mucha intensidad y con mucha fuerza en nuestros tiempos. Lo que hicieron estos ángeles para ser enviados al pozo permanente es algo parecido a lo que hicieron los hombres de Sodoma al ir tras carne extraña. Heteros en el original, es decir, carne, un tipo diferente de carne. Ahora, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres. Nefilim es un término muy interesante, que muchos creen que se trata de hombres de estatura inimaginable. Pero, ¿acaso eso dice la Biblia? Las escrituras nos enseñan que esos eran literalmente del hebreo, valientes que fueron en la antigüedad. Literalmente del original significa hombres de renombre. Ahora, para entender mejor esto, hijos de Dios se refiere a demonios. Es un término usado en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. Y aquí son ángeles caídos que descendieron. Ellos tomaron cuerpos humanos en algún tipo de forma y cohabitaron con mujeres y produjeron una generación demoníaca, una especie de híbrido demoníaco. Y es posible que se les llame Nefilim, término con un significado muy interesante, ya que significa del hebreo los caídos. Tiene referencia del verbo hebreo nefal, que significa caer. Hace también referencia a los violentos. En el libro de Números 13 también se refiere a esto, como personas de tipo gigante, es decir, hombres notables, hombres de renombre, hombres realmente monstruosos. Aparentemente lo que pasó fue que estos demonios cohabitaron con mujeres y produjeron algún tipo de monstruos, algún tipo de descendencia poseída por demonios, que eran muy poderosos, eran muy violentos, eran como una especie de Lenin, o como una especie del hombre de bigotito alemán, hombres monstruosos, hombres de renombre, hombres que dejaron huella en la tierra, y esto por su maldad.
Y lo que nos enseña la Biblia con esto, nos muestra la profundidad de la caída del hombre, ya que él se involucra voluntariamente con los demonios. Luego dice que en aquel tiempo había gigantes en la tierra en aquellos días. Y aquí se usa la palabra Nefilim. El término hebreo tiene que ver con seres poderosos que aplastan a alguien. Esta no es una raza de personas, son solo algunas personas poderosas, algunos hombres poderosos que cayeron sobre otros en el sentido de dominarlos, en el sentido de sublevarlos. Ellos ya estaban en la tierra cuando salieron nacidos de estas uniones de endemoniados. Eran hombres valientes, y el producto de esas uniones llegaron a ser hombres valientes y hombres de renombre. En la antigüedad hubo hombres poderosos y hombres de renombre, nacidos de estas uniones, pero también estaban estos Nefilim, estos conquistadores poderosos. La idea que nos muestra la Biblia es que son almas con gran amenaza, almas muy peligrosas. Los describe de esta forma porque nos muestra cómo era la sociedad anterior al diluvio, en donde llegaron a ser hombres realmente opresivos. Podríamos llamarlos conquistadores, podríamos llamarles grandes guerreros, temibles guerreros, y la palabra Nefilim los describe. Cuando vemos más adelante en la Biblia, por ejemplo, cuando los espías entraron en la tierra y regresaron para informar lo que habían visto, ellos dijeron, hay Nefilim ahí. Es decir, al decir esto, no quisieron decir que eran hijos de Nefilim, como si fueran una raza especial, sino más bien, era una especie de palabra que todos sabían que estaba en las escrituras, y sabían que se referían a hombres de renombre, a hombres horrendos, a hombres monstruosos. Y entonces, cuando regresaron y quisieron informar que esencialmente estos cananeos eran invencibles, ellos dijeron, estos son Nefilim. Simplemente tomaron esa palabra en su sentido genérico. No podrían haber sido hijos de Nefilim, porque los Nefilim no eran una raza, no eran una tribu. Satanás ni sus demonios no tienen el poder para crear nada, y no pudieron haber tenido hijos que duraran hasta ese momento, porque cuando cayó la inundación, ahogó a todos, menos a Noé y a su familia. Por eso es solo un término usado en la Biblia, en donde describe a hombres guerreros, a hombres poderosos, a hombres muy temerosos. Y en los días de Josué y Caleb, los espías que no creían que podían conquistar Canaán, querían expresar su punto tan fuerte como podían. Y entonces ellos dijeron, son como los gigantes, son como los Nefilim, que se menciona en el libro de Génesis 6. Por eso es importante saber lo que creían los hermanos de la historia y las verdaderas enseñanzas y significados que ellos tenían, para no dejarnos sorprender por nuevas teorías o fábulas fantasiosas que quieren introducir a la Biblia en este tiempo para que puedan generar algo místico. Por eso compartamos siempre su verdad en amor y compasión, para que la iglesia sea edificada bajo los fundamentos de una sana enseñanza. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.